¿Qué tal, amigos de Mexiamérica? Otra vez su amigo Raúl Adorno platicándoles un tanto de lo que sucedió en el Congreso aquí en México, ¿no? Como ya recordarán, les he dicho, ahorita está la Comisión Permanente precisamente como representante del Congreso, ya que Cámara de Diputados y el Senado se encuentran en receso. Entonces se queda la Comisión Permanente donde, bueno, más bien aquí se dan más grillas que otra cosa. Y hay que decirlo, una cosa que llamó mucho la atención aquí en México fue que el gobierno de Donald Trump pretende agandallarse con las remesas de los paisanos que mandan esos recursos a sus familiares en México. Después de que la Cámara de Representantes aprobó un impuesto de 3.5% a los envíos como parte del plan fiscal de Donald Trump. Sobre este asunto, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, celebró que el impuesto bajó de 5 a 3.5%, porque creen, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que la posición del gobierno de México es que las remesas no paguen arancel, así lo dijo. Nosotros no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando, es algo que vale la pena reconocer. Vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a remesas, aseguró en la mañanera de este jueves 22 de mayo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, les hizo un llamado a las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, que además envían sus remesas, para que se sumen a esfuerzos y eviten la aprobación del impuesto a las remesas que se envían a sus familias, porque si bien se aprobó en la Cámara de Representantes, hoy está precisamente en el Senado, ¿no? Dice, durante la conferencia esta mañanera, la presidenta solicitó a los connacionales que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos y cartas dirigidos específicamente a los senadores y senadoras de Estados Unidos que hoy tienen en sus manos ratificar o no dicho impuesto. El objetivo es pedirles que no aprueben dicha medida impositiva a las remesas por injustas al publicar una doble tributación. La presidenta Sheinbaum Pardo adelantó que el gobierno de México continuará trabajando activamente en este tema. Anunció que se enviará un nuevo equipo a Estados Unidos la próxima semana para tratar de evitar este impuesto o cuando menos buscar otra reducción, ¿no? En este sentido, también en el Senado de la República se formó una delegación precisamente de senadores que fueron a Estados Unidos precisamente para buscar la eliminación o reducir al menos este impuesto a las remesas. Para enfrentar esta situación se formó, como ya les dije, una comisión plural de senadores mexicanos que asistió a Washington con el compromiso de defender los derechos de los connacionales que radican en ese país, por lo que desplegaron un intenso diálogo cabildeo, dijera yo, con congresistas y representantes estadounidenses para intentar eliminar el impuesto del 5%, bueno, también cínico, del 5% a las remesas que se incluye en el proyecto fiscal de Donald Trump, que se aprobó en la Cámara de Representantes, nada más con un solo voto de diferencia, pero bueno, esa es otra historia. La delegación estuvo encabezada por el senador Ignacio Mier Velasco, quien destacó que México encabezó un esfuerzo legislativo con representantes y diplomáticos para lograr que el impuesto a las remesas pasara de 5 al 3.5% en la Cámara de Representantes, aunque confió que producto de las diferentes reuniones que sostuvieron en el Senado estadounidense se logrará la eliminación o al menos otra reducción significativa al impuesto. Ante los senadores norteamericanos Rubén Gallego y Mark Kelly, el legislador mexicano dejó en claro que gravar las remesas es injusto, inaceptable y atenta contra quienes más aportan a esa nación. La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, informó en redes sociales que en ese encuentro los mexicanos expusieron argumentos contra la injusta imposición del gravamen a las remesas. Advirtió que la propuesta castiga con doble tributación a los trabajadores mexicanos que en un solo día de trabajo aportan a la economía de esa nación, tanto como ese impuesto busca recaudar en un año. Chávez Treviño refirió también que congresistas de la comunidad hispana en Estados Unidos les manifestaron su apoyo
en contra del impuesto de las remesas, pues también lo consideran como abusivo. Entre ellos están la diputada Nidia Velázquez, quien anunció que se presentará una enmienda en contra de la medida. La senadora Kenia Isabel Ruiz, también de Morena, expuso en medios de comunicación que la presencia de legisladores mexicanos en Washington influyó para que el impuesto de las remesas no pasara desapercibido por homólogos de Estados Unidos, por sus homólogos de Estados Unidos, ¿no? Fíjense que en una publicación que sacó El Financiero, dice que aunque con la reducción de 5 a 3.5%, la tajada que el gobierno de Donald Trump le saca de las remesas, pues sigue siendo sustancial. Esto considerando solo el dinero que los migrantes mandan a México, porque hay que recordar pues, que también hay otros envíos de Estados Unidos a México, pero bueno, nada más las remesas, ¿no? Datos del Banco de México señalan que en 2024 los paisanos mandaron de Estados Unidos a México 64.745 millones de dólares, lo que marcó un nuevo máximo histórico. Si el Senado bajo el control de los republicanos, si el Senado bajo el control de los republicanos aprueba el plan fiscal de Trump y el impuesto de las remesas, el gobierno de Estados Unidos podría recaudar alrededor de 2.266 millones de dólares. Sin embargo, el envío de remesas de los paisanos lleva una tendencia a la baja desde la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en enero los ingresos por remesas cayeron 10.8% y en febrero la contracción fue de 4.3% según datos del Banco de México, ¿no? Si bien la administración de Donald Trump no ha dicho qué planea hacer con el dinero de impuestos de las remesas, uno de sus posibles destinos es el reforzamiento de la frontera entre México y Estados Unidos para evitar el paso ilegal de migrantes. Imagínense, si ya se está militarizando la frontera, pues todavía más recursos, ¿no? Pero aquí hay algo que también hay que comentar, ¿no? El Banco Bilbao Vizcaya advirtió en un análisis que el impuesto de 3.5% a las remesas podría orillar a los paisanos a buscar otras formas de enviar dinero a sus familiares en México, ¿no? El área de análisis económico de dicho banco indicó que hay tres escenarios: recurrir al apoyo de familiares o amistades con ciudadanía y residencia en Estados Unidos, optar por la bancarización para recibir remesas mediante transferencias interbancarias y además, que sería lo más grave, es utilizar canales informales para el envío, ¿no? Que podrían implicar a la delincuencia organizada, ¿no? Fíjense que aquí también hay otra cosa. Por otro lado, el caucus hispano del Congreso denunció que el impuesto afectaría a más de 40 millones de personas. Ustedes échenle cuentas, ustedes que viven allá. En paralelo, organizaciones migrantes y líderes comunitarios se concentraron en el Ayuntamiento de Chicago para condenar lo que consideraron un ataque racista y clasista contra quienes sostienen a sus familias desde el extranjero. Las remesas, dijeron, no son dinero nada más, son amor, esfuerzo y vida para las comunidades de ustedes. Este impuesto es una doble imposición a quienes ya pagan impuestos en Estados Unidos, reiteraron nuestros compas allá en Estados Unidos. Otra cosa que sucedió en el Senado y hay que estar presente fue que el abogado Carlos Velázquez propuso una disculpa pública como un mecanismo de conciliación, dijo el senador Fernández Noroña. ¿Esto por qué? Porque acusan precisamente a Fernández Noroña de hincar, ¿cómo se puede decir?, presionar de alguna manera a este abogado, ¿no? Y el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dejó en claro que fue el abogado Carlos Velázquez quien propuso ofrecerle una disculpa pública como un mecanismo de conciliación por la agresión física de la cual fue objeto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante una entrevista, el legislador precisó que es falso que se haya forzado al abogado a disculparse públicamente, por lo que consideró que la versión de que se trató de un abuso de poder es insidiosa. Recordó que después de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para
renovar el Poder Judicial, había mucha irritación. Y el 20 de septiembre pasado, el abogado Carlos Velázquez lo agredió físicamente y lo despojó de su celular, por lo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público. El senador morenista explicó que Carlos Velázquez le envió esa propuesta de la disculpa pública desde el pasado 10 de octubre. Incluso él, todavía medio reticente, el 14 de octubre, le respondió a través de una videocharla que no aceptaría ese mecanismo. Sin embargo, la Fiscalía General de la República insistió en la conciliación y así fue como quedó el asunto, ¿no? Bueno, pero para variar y no perder la costumbre, ¿qué creen? En su afán protagónico, Lili Telles regaló una corona, capa y cetro en lo que llamó al reyesuelo Fernández Noroña, ¿no? La senadora panista criticó que se obligara a un ciudadano a disculparse públicamente con el morenista. Así se ve a la mafiocracia, dijo, con el ciudadano arrodillado ante el Estado y el Estado arrodillado ante el crimen. Háganme el recanijo en favor. Estamos viviendo los tiempos de la mafiocracia, dijo la senadora, de las vendetas políticas, de los narcopactos, de la destrucción institucional, de la sumisión del ciudadano por las armas y por el poder político. Otra vez, tratando de sacar raja política, como es costumbre ya de esta senadora, a la que ya, insisto, ya le llaman la loca, la legisladora recordó que en días pasados en la capital del país, 2 funcionarios públicos fueron ejecutados en las calles a plena luz del día. Mis condolencias, dijo, a sus familiares que se suman al luto nacional de cientos de miles de víctimas de la violencia que ha provocado Morena. Es el resultado de un modelo mafiocracia, insistió la senadora, donde las interacciones político-criminales se resuelven a balazos y se resuelven con ajuste de cuentas. Dice la senadora, que bueno, ustedes ya tendrán su mejor opinión de ella, ¿no? Pues amigos, por lo pronto, esta es mi aportación hoy al portal, al espacio. Espero que les haya interesado. Les mando un abrazo, den la lucha allá en Estados Unidos para que caiga este impuesto del 3.5% a las remesas mexicanas, ¿no? Impuesto que, como han dicho, es injusto y que no debe pasar. Saludos.